Y tenemos además la guinda de la torta, la reforma constitucional. Esta propuesta de constitución es más difícil de cambiar que la constitución vigente. Hola a todas y a todes, soy Elisa Franco, soy vocera de la Coordinadora Feminista 8M. Y yo soy Alondra Carrillo y soy integrante de la Coordinadora Feminista 8M. Hoy vamos a hablar sobre algunos mitos que se están difundiendo, como por ejemplo que garantiza la paridad. Claro, señala que la ley asegurará el acceso equilibrado entre hombres y mujeres a candidaturas en cargo popular, y que también en otro artículo se señala que se garantizará la participación en igualdad de condiciones en distintos ámbitos de la vida nacional. Claro, el acceso equilibrado a candidaturas. Es realmente una forma muy eufemística de no decir paridad, pero que además no asegura la paridad. Porque primero, nadie sabe lo que es el acceso equilibrado. Decidieron dejar fuera deliberadamente la palabra paridad. Pero además, una cosa es el acceso a las candidaturas, pero la paridad quiere decir cómo están compuestos los órganos del Estado. Es decir, que las mujeres seamos la mitad. Y esta propuesta constitucional no lo establece en ninguna parte, porque además lo dicen no en relación a esa norma que leías tú, sino en relación a una norma transitoria, que son las normas que están al final de la propuesta constitucional y que dicen cómo se va a implementar la Constitución. Y esas normas establecen que en la elección que viene ahora y en la que viene después de esta, algunos órganos van a tener un requisito de que no pueden estar compuestos por menos de un 40% ni más de un 60% de mujeres. Y eso lo intentan presentar como si fuera una consagración constitucional de la paridad. Pero eso, primero, es sumamente limitado y no se proyecta en el tiempo. La gracia de una norma transitoria es que dura un ratito y después se acaba, ¿no? Y las normas permanentes de la Constitución son las que excluyen la paridad. Y oye, y respecto a también otro mito que yo he escuchado es la igualdad salarial. Bueno, esta norma está escrita muy enredado, pero la voy a leer. Se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres. Esto está escrito para que no se entienda. Está escrito así, pero acá lo vamos a traducir. ¿Qué significa esto? Se prohíbe que un mismo empleador discrimine arbitrariamente entre hombres y mujeres al momento de pagarles un sueldo. Eso es lo que dice la norma. ¿Por qué eso no es igualdad salarial en ningún sentido? La discriminación arbitraria distingue entre dos cosas de manera injustificada. Es decir, por ejemplo, si en una misma pega se le pagara menos a una mujer por hacer un trabajo, porque no puede estar siempre disponible para hacer ese trabajo porque tiene que estar amamantando, por ejemplo. Y el empleador explica que la razón por la que se le paga menos es porque ella está menos disponible. No sería arbitrario, porque habría una justificación para la discriminación en el salario. Ese es un problema, entonces. Uno de los problemas que tiene esta norma, que no es de igualdad salarial, es que lo único que hace es proscribir o prohibir la discriminación arbitraria. O sea que habría que probar que la discriminación no fue arbitraria. Pero el otro problema que tiene, y es por qué no es una norma de igualdad salarial, es porque, no es una norma de igualdad salarial. No establece un principio de igualdad salarial. ¿Eso qué quiere decir? No mandata al Estado a terminar con la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. El problema de la discriminación y de prohibir la discriminación es que el Estado tiene que actuar caso a caso, pero un horizonte de igualdad salarial implica que todos los recursos del Estado, sus instituciones, sus políticas y sus mecanismos están orientados en función de un objetivo que nos hemos puesto como sociedad, que es terminar con la brecha salarial, establecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Antes estaba así, en el anteproyecto, ¿no? Y se señalaba, se garantiza la igualdad salarial, pero se cambia. Y se cambia con mayoría. O sea, ¿quién cambia esta norma? Los republicanos. Justamente el sector que se ha beneficiado con que las mujeres ganemos menos, porque eso implica que se enriquezcan más. Se ha dicho que esta Constitución incluye una norma de sala cuna universal, es decir, que en la norma de educación se incluye que el Estado, dentro del sistema educativo, va a incluir un nivel
que todavía no incluye, que es el nivel de sala cuna. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotras decimos, si establece eso, por qué nosotras decimos que no es real que esta Constitución garantice que va a existir una sala cuna universal? Es un juego. Yo digo que es un juego porque se juega, ¿no?, con las expectativas, ¿no? Porque no señala plazos y por otro lado tampoco hay un espíritu que nos permita confiar en que va a haber financiamiento para esta política pública. Tal cual. De hecho, el 8 de marzo de este año, cuando se presentó la reforma tributaria, que entre otras cosas iba a financiar un proyecto de sala cuna universal y también un proyecto de sistema integral de cuidados, la reforma tributaria la rechazaron estos mismos sectores que ahora nos dicen que porque ellos lo pusieron en su constitución, sí vamos a tener derechos a la cuna universal. O sea, nos quedamos sin paridad, nos quedamos sin igualdad salarial y sin sala cuna universal. O sea, solo estos 3 puntos, pero además hemos visto en todos los otros capítulos de este podcast Además, que esta es una muy mala constitución, que es peor y que es peligrosa para las mujeres. Bueno, y tenemos además la guinda de la torta. es más difícil cambiarla. Es más difícil que la que tenemos ahora, porque esto es un poco una lata, pero el quórum de reforma, que es cuántos del Congreso tienen que estar de acuerdo para poder cambiarla. En cada cámara, porque tenemos 2 cámaras en el Congreso, tienen que estar de acuerdo el 60%. En cambio, con la Constitución que está vigente ahora, tiene que estar de acuerdo menos, el 56%. Claro. Si es que va a cambiar nuestra vida en algo, va a ser todo para mal. Como dijo una vecina la otra vez, es la misma cosa y en las cosas que cambian es peor. Por eso vamos a votar En contra. en contra.